Buenas tardes, estimados docentes y público en general. Continuando con las diferentes ponencias en el marco de la segunda semana de la investigación RPU, a continuación vamos a presentar la mesa programada que corresponde a Ciencias Sociales 4. Antes de iniciar la actividad, queremos indicar a la audiencia que las preguntas se podrán realizar únicamente a través del chat. Los ponentes podrán absolver las interrogantes luego del desarrollo de sus ponencias. Hoy nos acompañan 5 destacados profesionales, a quienes agradecemos y brindamos la más cordial bienvenida. Se encuentra con nosotros la doctora Camila Yanela Malca, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el doctor Gustavo Reina Arauco y la doctora Marisol Condoria Paza, de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Asimismo, saludamos a la doctora Fiorella Fernández Otoya de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Asimismo, el saludo para el profesor Glenn Arce Larrea de la Universidad San Agustín de Arequipa. Seguidamente vamos a presentar a la doctora Camila Yanela Malca, quien cuenta con un doctorado en filosofía por la Universidad de Berkeley, licenciado en Psicología con mención en Psicología Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master of Science en International Health. La doctora Camila Yanela Malca expondrá el tema la judicialización de la política en América Latina. Buenas tardes, sea usted bienvenida. Le invitamos a iniciar su ponencia. Dispone de 15 minutos. Adelante, doctora. Muchísimas gracias a la oportunidad, a la RPU. Siempre es bueno tener una oportunidad para poder compartir los trabajos que vamos haciendo. Esta es una exposición que se basa en un capítulo de un libro que estudié de un estudio que hicimos con un colega, Bruce Wilson, de la Universidad de Florida, sobre la judicialización de la política en América Latina. Este es un capítulo que está siendo publicado también en castellano por un libro que está próximo a salir por la Universidad de los Andes, un libro editado por colegas de Colombia y México. Bueno, sobre el tema, lo que yo quisiera tratar hoy día es de qué hablamos cuando hablamos de la judicialización de la política, qué significa, por qué es interesante y por qué es importante trabajar, estudiar este tema en América Latina, entender cuáles son las tendencias en América Latina y también un poco discutir sobre algunos debates que hay alrededor de los límites de la judicialización de la política. No sé qué tanto ustedes han escuchado de este tema, pero digamos que antes del 2010, 2011, no había muchos estudios sobre las cortes en América Latina. A partir de esa fecha, al final de 2009, 2010, 2011, comienzan a aparecer una serie de textos y hay un libro muy importante que sacan Gretchen Helmek y Julio Ría Figueroa, donde hablan sobre las cortes en América Latina, que antes no eran estudiadas, y ellos dicen, bueno, hay que comenzar a mirar las cortes en América Latina porque se han convertido en actores centrales de la política en la región. Y lo que ellos señalan es que la región ha sido testigo del surgimiento de una nueva generación de cortes que están actuando activamente en lo que es el balance de poderes, controlar algunos actos del Ejecutivo y del Legislativo, y por eso y señalan que sería interesante poder conocer a qué se debe esto y exactamente cuál es el impacto de esto en las políticas públicas. Y además creo que es un fenómeno importante porque este activismo judicial, estas cortes actuando cada vez de forma más activa, le han dado vida a una serie de derechos que anteriormente no eran justiciables, ¿no? Creo que el ejemplo de Sudamérica más visto, más estudiado por las características de la Corte es el caso de la Corte Constitucional Colombiana, que ha sido muy avanzada y que ha reconocido derechos de los ríos, por ejemplo, que es algo que es interesante de poder analizar cuál es el impacto de esto entonces en las políticas públicas. Cuando hablamos de este fenómeno, entonces hay que entender también a qué se puede deber este fenómeno de la judicialización de las políticas. ¿Qué pasó con las cortes? No es que un día los jueces se levantaron y dijeron, bueno, vamos a meternos
más en estos temas, sino que tiene que ver también con todo un proceso de reformas institucionales que se dieron en la región, que tiene que ver con reformas constitucionales o incluso nuevas constituciones, el caso de la Constitución colombiana de inicio de los 90, el caso de la Constitución peruana del 93, en la que se crean cortes constitucionales o se le dan más con poderes específicos o se le otorgan más poder a las cortes para poder declarar la constitucionalidad de leyes, decretos y reglamentos. Esto es algo muy importante porque las cortes se les da ese poder que antes muchas de las cortes de la región no tenían. Lo que también es importante es que estas reformas institucionales no solamente se dieron a nivel de las cortes, sino que también se generan una serie de otros tribunales administrativos, como por ejemplo en el caso peruano el INDECOPI, pero también de instituciones como las defensorías del pueblo que comienzan a aparecer a lo largo de la región. En algunos países de Centroamérica se les denomina procuradurías, pero que tienen la misma función, que de alguna manera comienzan a levantar el tema de los derechos y de reclamar al Estado, de instituciones que le podían reclamar al Estado de manera más activa por los derechos de ciertos grupos de la población. Y también hay que entender que estas reformas constitucionales también van amarradas de toda una ola de procesos de reforma judicial o reformas judiciales, que estos procesos son percibidos en general en la región como necesarios para el retorno de la democracia, pero también para poder de alguna manera dar las garantías para la liberalización económica de los mercados. Entonces, se ve como un tema necesario. Muchos de los países de la región en los 90, 2000 estaban pasando procesos de transición democrática. Se creía que las cortes tenían que ser fortalecidas para poder garantizar autonomía, tanto para seguir con procesos que tenían que ver con procesos de violaciones de derechos humanos, esas investigaciones, pero también para tener cortes que sean independientes, que permitan la liberalización económica de las actividades en el país. Y por eso es que se recibe mucho dinero también de la cooperación internacional para hacer estas reformas judiciales, y de hecho eso también lo vimos en el Perú, que tanto se implementaron, pero en un momento fue un foco de mucha cooperación internacional. Otra cosa que es importante es que lo que señalan autores como Globen es que además de las reformas, es que las cortes brindan un espacio a grupos que no necesariamente tienen un poder político como en los partidos políticos, y entonces la corte les da como un espacio más accesible para poder ir directamente a reclamar sus derechos, ¿no? Entonces, por eso es que hay algunos grupos minoritarios, marginados, que encuentran en las cortes de la región un espacio para poder reclamar por sus derechos, y eso también hace que haya mayor activismo, porque hay muchos grupos que comienzan a usar estas instituciones que han cambiado, que son más accesibles, pero además funcionan porque son utilizadas por ciertos grupos de la población. Y ha sido tal, digamos, el éxito o el uso de las cortes en la región, que han habido muchos intentos de controlarlas, de ir para atrás en estas reformas institucionales, que van desde hacer reformas constitucionales para quitarles poder, o también hacer mecanismos, cosas para tratar de controlar el nombramiento de los jueces, ¿no? Entonces, con eso le quitas autonomía. Entonces, hay estudios sobre eso en Venezuela, es un caso muy estudiado en Nicaragua, el caso peruano también, cuando se cierra el Tribunal Constitucional, y también hay unos estudios que tratan de entender por qué es importante tener un mecanismo transparente en la elección de los jueces del Tribunal Constitucional peruano, que es una elección que ha causado muchas crisis políticas por la importancia que tiene este órgano para el balance de poderes. Entonces,
hay muchos campos en los que estas cortes han intervenido. Un campo que es interesante es el campo de la salud. Ha habido mucho litigio alrededor de salud en países como Colombia, Brasil, en Costa Rica, en Argentina mismo. Y creemos que el campo de la salud era un lugar interesante para poder analizar este activismo judicial, porque no en todas las constituciones de la región el derecho a la salud está explícitamente reconocido, pero lo que ha hecho estas cortes es vincularlo. Entonces, de alguna manera hacen reformas constitucionales que amplían el derecho. Entonces, lo vinculan al derecho a la vida, al derecho a la dignidad. Entonces, da cuenta también de cómo las cortes van interpretando el derecho, los derechos de la Constitución que han sido reconocidos, y les dan otro contenido, los amplían, dicen, bueno, dignidad y vida está relacionado, entonces, salud está relacionado con dignidad y vida. Ha habido además críticas a la participación de las cortes, porque se entiende que las cortes, bueno, los jueces no son elegidos, nadie vota por los jueces, y había una crítica que se hacía, era que había cierta preocupación porque las cortes se conviertan en los lugares en los que se haga la política pública, ¿no? Y a muchos autores han respondido que, bueno, que esa no es exactamente una crítica que sea totalmente válida, porque lo que hacen los jueces es decir, bueno, ¿a qué se ha comprometido el país? ¿Qué es lo que ha asumido? ¿Qué es lo que dice la política pública? Y más bien decirle al Ejecutivo, bueno, tienes que cumplir con lo que tú te has comprometido, o tienes que comprometerte a respetar lo que está en la Constitución. Entonces, en ese sentido, las Cortes no es que estén creando políticos, sino que están presionando para que los estados actúen y tomen responsabilidad frente a lo que ellos han asumido responsabilidad, que está en la Constitución, que están en los compromisos que ellos han asumido. Otra crítica que se hace a la judicialización en el campo de políticas públicas, y es un tema muy delicado en el campo de la salud, es que se dice que si tú le das mucha atención a ciertos grupos de la población, puedes atacar la sostenibilidad, puedes actuar en contra de la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud. Y si bien creo, hay estudios que han demostrado que si bien esto ha forzado a que los estados en algunos países tengan que incrementar sus recursos en el sistema de salud, lo que se ha hecho también es que los estados tengan que sincerar sus cuentas de salud, tengan que también tomar medidas para prevenir el mal uso de los recursos de salud, de los recursos públicos. Y la verdad que no hay ninguna evidencia sólida que dé cuenta de que se ha hecho un despilfarro de los recursos de salud por la judicialización, sino que más bien lo que ha obligado es a transparentar, tener que ajustar, tener que hacer mecanismos más claros de priorización, y de alguna manera ha mejorado el gasto público a largo plazo. Y otra crítica vinculada con esto es que entonces si solamente son las personas que tienen acceso a las cortes, son personas que tienen más recursos, gente que está en zonas urbanas sobre todo, y no los más pobres, los que se ven beneficiados por estos casos, ¿no? Y bueno, la verdad es que hay poca evidencia sobre eso, y sí es una cosa para observar en algunos países, pero también tiene que ver con el tipo de casos de los cuales se puedan involucrar las cortes, porque son casos que van hacia el mejoramiento de una política en general, no tendría que solamente beneficiar a la gente que está mejor, ¿no? Entonces, eso es una crítica que se toma en cuenta, pero dice, bueno, la verdad que no hay mucha evidencia, y además la política pública, si es política pública en salud la que se modifica a raíz de la participación de las cortes, eso debería beneficiar a toda la población y no solamente un grupo reducido. Ahora, dicho eso, también, y eso es un poco ya para terminar, y ya podemos discutir un poco más cosas sobre lo que ha pasado en Perú en este campo, es que hay problemas con la implementación, porque lo que nos queda también una especie de efecto perverso de exigir un poco que casi que las personas tengan que ir a las cortes para acceder al derecho a la salud, ¿no? Y esto se da porque de alguna manera muchas veces los fallos no logran cambios estructurales que cambien la política y la manera en cómo el Estado se relaciona con sus ciudadanos y ciudadanas.
y también unas críticas que a mí me parece interesante, sobre todo en el caso peruano, por ejemplo, en campo de derechos sexuales y reproductivos, en algunos casos es que si se hace litigio aislado de un movimiento social que apoye grande, eso hace que no tengas una base que pueda acompañar a vigilar de manera más fuerte la implementación. Entonces, al final se pueden convertir en casos individuales sin un movimiento que lo acompañe, y entonces el impacto de los fallos es más bien bastante limitado. Y creo que eso se ha visto en algunos casos de que se han litigado derechos en el Perú, y es lo mismo que ha pasado en lugares como Colombia, ¿no? Que en algunos fallos donde ha habido un movimiento social acompañándolo y se ha hecho el seguimiento y la implementación del fallo, eso ha sido más exitoso que en otros fallos que ha hecho la Corte Constitucional, igual ambiciosos, pero que no han sido acompañados por un grupo, y entonces el impacto se siente que ha sido más limitado. Bueno, eso es lo que tenía para presentarles hoy. He tratado de quedarme con los 15 minutos del tiempo. Agradecerles una vez más por la invitación, y nada, espero a las preguntas y al debate de esta mesa. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Camila Yanela Malca, quien expuso el tema la judicialización de la política en América Latina. Gracias, doctora. Y seguidamente vamos a presentar al doctor Gustavo Reyna Araujo, quien es doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad, docente RENACYT de la Universidad Nacional del Centro del Perú, decano de la Facultad de Sociología de la Universidad en Mención, autor de diversos artículos científicos publicados en revistas indexadas. El doctor Reyna estará acompañado de la doctora Marisol Condoria Paza, quien es doctora en Sociología, docente investigadora RENACYT de la Universidad Nacional del Centro del Perú, directora del Instituto Especializado de Investigación de la Facultad de Sociología de la Universidad de Mención, autora de diversos artículos científicos publicados en revistas indexadas, fundadora y gestora de la revista científica indexada Socialum, ganadora del primer puesto del premio Heroínas Toledo, otorgado por la Municipalidad Provincial de Huancayo. El doctor Gustavo Reyna Araujo y la doctora Marisol Condoria Paza desarrollarán el tema Éxodo venezolano, inserción laboral y discriminación social en la ciudad de Huancayo, Perú. Buenas tardes, estimados doctores, sean bienvenidos. Disponen de 15 minutos. Adelante con la ponencia, por favor. Doctora Marisol, ¿puede activar su micrófono, por favor? Sí, un momentito, por favor. El doctor Gustavo está teniendo problemas con su red. Él va a iniciar con la primera parte. Correcto, vamos a esperar unos minutos mientras nuestro ponente se va conectando a esta sala virtual. Y vamos recordando a nuestros asistentes a esta sala virtual que se viene desarrollando las diversas ponencias en esta segunda semana de la investigación RPU. En este caso, nuestros ponentes van a tratar el tema Éxodo venezolano, inserción laboral y discriminación social en la ciudad de Huancayo, Perú. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Marisol Condoria Paza y estamos esperando justamente el ingreso del doctor Gustavo Reyna Araujo, quien también tratará este tema y desarrollará las consideraciones respectivas al desarrollo de este tema muy importante. Disculpen, me indica el doctor Gustavo Reyna que ha salido y está volviendo a ingresar porque tiene problemas, no puede activar su audio. Un momentito, por favor, solicito su comprensión. Gracias. Bien, gracias. Vamos a esperar unos minutos mientras
Va ingresando nuestro ponente. Son problemas técnicos que en la parte virtual justamente no estamos ajenos a este tipo de situaciones. Pedimos la comprensión del caso a los participantes justamente de este evento. Vamos a esperar unos minutos más mientras se va regularizando esta situación técnica. Y anunciamos justamente el tema de la ponencia referida al éxodo venezolano, inserción laboral y discriminación social en la ciudad de Huancayo, Perú. Disculpe, no podía activar el micrófono ni la cámara, se lo había congelado. Bien, en primer lugar, muy buenas tardes. Quisiera que nos cuente el tema a partir de este momento. Bien, bueno, sobre el tema, ¿no? Sobre el éxodo venezolano, inserción laboral y discriminación social en la ciudad de Huancayo, hay que hacer una precisión, que es un estudio realizado en el 2019, antes de la pandemia, ¿no? Posiblemente la realidad que vamos a graficar no es una realidad que debe haberse agudizado y hecho más crítica en la actualidad, ¿no? Bien, vamos a empezar, ¿no? Mari, la diapositiva. Bien, Sí, ahí está visualizándose, no sé si lo visualiza. Sí, es correcto. Adelante, ya, por favor. bien, vamos entonces. El objetivo de este trabajo ha sido analizar las principales razones del éxodo venezolano, ¿no? Hacia el Perú y particularmente hacia la ciudad de Huancayo, ¿no? Y describir la inserción laboral y la discriminación social que experimentan los ciudadanos venezolanos que radican en esta ciudad, ¿no? En particular. Bien, también, ¿no? Sabemos que desde el año 2000, ¿no? En el régimen de Chávez, se iniciaron un conjunto de problemas, ¿no? Sociales, económicos, sociales y políticos en Venezuela, ¿no? Que afectaron inicialmente al sector industrial, a las clases medias, a ciertos sectores de profesionales de las clases altas y medias. Entonces, estos fueron las primeras oleadas migratorias, ¿no? Que se dieron a partir de los años de 2000, ¿no? Y luego vamos a ver de que estas corrientes migratorias, ¿no? Salida de venezolanos, ¿no? Se va agudizando, ¿no? Año tras año, y posteriormente ya no solamente migran de los sectores altos y medios, sino también de los sectores populares, ¿no? Y que ya ven agudizados sus condiciones de vida, e incluso muchos son víctimas de persecuciones políticas en el gobierno de Maduro. Entonces vamos a ver que ya tienen 20 años de oleadas migratorias, ¿no? Y que esto pues no se ha contenido y sigue siendo un problema crucial en América Latina, ¿no? Y también, más que todo, también para los países receptores como el Perú, ¿no? En el caso peruano, hemos visto que las corrientes, los venezolanos se han ubicado en diferentes puntos del país, ¿no? Han migrado a las diferentes ciudades y se puede hallar venezolanos incluso en los lugares menos pensados, ¿no? Como en el caso de la Sierra Central, Huancayo, Jauja, Satipo, es decir, están diseminados por todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, la metodología que hemos utilizado, ¿no? En esta investigación es, ¿no? El método científico, el hipotético deductivo, ¿no? El tipo de investigación es básico, el nivel es descriptivo, el enfoque es cuantitativo y el diseño no experimental transversal. Bueno, la muestra comprende de 249 inmigrantes venezolanos, ¿no? Las cuales 141 han sido varones y 108 mujeres. Y los instrumentos de recolección de datos han sido el cuestionario sobre el éxodo, inserción y discriminación social. Bueno, la técnica de procesamiento de datos de un programa estadístico, el R de estudio, ¿no? Bien, entonces voy a dar pase a la profesora Marisol para que continúe con el resto de la exposición. Bien, gracias, doctor Gustavo. Efectivamente, esta investigación pues
nos ha demostrado resultados que llaman la atención, ¿no? Que llaman la atención en cuanto a este proceso de éxodo y discriminación. En la ciudad de Huancayo, como ya muy bien lo ha indicado el doctor Gustavo, hay una diversidad de venezolanos de diversas partes de regiones de Venezuela, ¿no? Entonces hemos podido encuestar a 249 venezolanos, de los cuales, para que nosotros podamos comprender las razones de salida de Venezuela y su estadía precisamente en la ciudad de Huancayo, damos a conocer las siguientes tablas, ¿no? Respecto a las razones de salida, el 92.4% de venezolanos indicaron la falta de empleo y la falta de ingresos económicos, mientras que el 7.6% la persecución política. Ahora, hablando ya propiamente de la ciudad de Huancayo, que tiene características particulares en cuanto a su dinamismo económico, comercial, ¿no? Se preguntó pues a los venezolanos que inmigraron acá a nuestro país, específicamente a Huancayo, y ellos indican que las razones de estadía a la ciudad de Huancayo, en un 96.4%, es que en Huancayo han encontrado oportunidades de trabajo, ¿no? Y el tiempo de estadía que llevan, el mayor porcentaje, que es el 58.2%, indicó de 1 a 11 meses. El 39.4% de 12 a 24 meses y un 2.4% más de 24 meses. Para conocer a estos venezolanos que se sitúan en la ciudad de Huancayo, se ha considerado los siguientes datos. En cuestión de sexo, el 56.6% es de sexo femenino y el 43.4% femenino. Las edades, en este caso, la mayoría son jóvenes, ¿no? Estamos hablando de un 51.8% oscilan entre las edades de 20 a 29 años. 28.6% de 30 a 40 años, un 10% menos de 20 años y un 9.6% más de 40 años, ¿no? Entonces, la gran mayoría, vuelvo a repetir, está entre los 20 a 40 años. Y esta es una característica particular, ya que el mayor porcentaje de venezolanos en Huancayo son jóvenes. El estado civil en un 74.7% soltero, 18.9% casado, ¿no? Que son los más resaltantes en cuanto a porcentajes. El grado de instrucción de estos inmigrantes es que, miren, un 62.3% tiene superior universitario. Es decir, han concluido la universidad, tienen una carrera profesional, ¿no? Lo cual pues ya no lo han podido seguir desempeñando en su lugar de origen debido a la situación crítica que vienen atravesando. Ahora, respecto a la inserción laboral de venezolanos en la ciudad de Huancayo, si bien es cierto, nosotros abordamos esta cuestión de cómo ellos se vienen insertando al mundo laboral en Huancayo, los resultados nos dan pues alguna situación que se caracteriza también con los que se viven en Lima y otras ciudades, ¿no? La condición laboral de estos señores venezolanos, en este caso, el 100% indicó estar en una condición laboral de subempleado. De ese 100%, el 59.8% indicó ser trabajador dependiente y el 40.2% trabaja por su propia cuenta. Ahora, considerando
estos 149 venezolanos que indicó ser trabajador dependiente, se les preguntó, ¿no? Si ¿qué tipo de contrato tiene? El 53% indicó que no tiene contrato, es decir, trabaja dependiente, ¿no? de algún negocio, alguna institución, pero no tiene contrato. El 35.6% indicó que tiene un contrato temporal y el 11.4% contrato indefinido. Respecto a la jornada laboral diaria, el 53.8% trabaja de 9 a 12 horas diarias. El 21.3% más de 12 horas. El 14.1% menos de 8 horas y el 10.8% trabaja 8 horas. Respecto a los ingresos mensuales, si sumamos lo que nos indican estos venezolanos, el 74.3% tiene un ingreso mensual de menor al sueldo mínimo vital, ¿no? Solo un 20.5% tiene un sueldo mínimo vital y un 5.2% mayor que el sueldo mínimo vital. Vayamos ahora con el aspecto de la discriminación social que padecen estos inmigrantes. En este caso, cuando se les preguntó si ellos tuvieron dificultades en encontrar trabajo en esta ciudad, el 89.6% indicó que sí. Por otro lado, cuando se les preguntó sobre la valoración de justicia respecto al sueldo, un mayor porcentaje indicó que es injusto el sueldo que percibe, ¿no? Y respecto a la suficiencia o insuficiencia del sueldo, ¿le alcanza o no su sueldo? Al 68.3% no le alcanza, le es insuficiente. Respecto a la comparación de trabajo de un venezolano y un peruano en términos de trabajo similar, el mismo trabajo, ¿qué pago reciben? ¿Reciben un pago superior, inferior, igual? Entonces, frente a esto, el 54.6% indicó que perciben un sueldo, un pago inferior. El 36.6% es un pago igual que al peruano y el 8.8% superior al que percibe el peruano. Ellos manifiestan también en un 71.5% que reciben malos tratos en el trabajo. Así también que ellos tienen sentimientos de discriminación o rechazo en su trabajo de un 82.7%. El 93.6% no tiene seguro médico y un 76.1% se siente afectado por algún delito que comete otro venezolano, como por ejemplo los robos, los asaltos, los asesinatos cometidos por otros malos venezolanos. Eso les afecta a quienes hemos encuestado, ¿no? En un 77.1%. Ahora, de los 249 venezolanos, 54 tienen hijos en edad escolar. Y ellos nos manifiestan, ¿no? Bueno, el 57.4% nos indicó que sus hijos reciben malos tratos en sus centros educativos. Ahora, estos resultados, como nosotros hemos realizado una investigación, es necesario discutirlos con otras investigaciones. Es así que hemos trabajado bajo 3 objetivos, bajo 3 hipótesis de investigación, y a través de los resultados que hemos plasmado hace un momento, se logra contrastar la primera hipótesis específica y también la segunda y la tercera. Hablemos de la primera específica, la cual indica que los inmigrantes venezolanos que radican en la ciudad de Huancayo salieron de su lugar de origen por la crisis económica y política que padece su país.
Similares hallazgos se encontraron en las investigaciones de Vera y Lagos, ¿no? Quienes pues en 2018 refieren que el conflicto socioeconómico que viven los venezolanos durante los últimos años ha ocasionado un fenómeno de migración de estos ciudadanos, quienes se dirigieron a distintas partes del mundo, siendo uno de ellos Chile, ¿no? Porque este estudio se realizó en Chile. Por otro lado, Huechilín... Por favor. ¿Cómo? Quedan 2 minutos para concluir. Ya. Gracias. Bien, en realidad estas investigaciones pues se contrastan con una diversidad de investigaciones realizadas en Chile, en Colombia, en el propio Perú, en otros lugares como Lima y lugares del norte, ¿no? Así también con investigaciones de Ecuador, entre otros. ¿Qué podemos indicar, ya para concluir? Que el éxodo venezolano pues se debe a factores socioeconómicos y políticos, siendo Perú el segundo país con mayor cantidad de inmigrantes venezolanos. Y Huancayo es una ciudad que alberga a una cantidad significativa de estos inmigrantes debido a su dinámica económica y comercial. Así también estos inmigrantes, en su mayoría son varones, se encuentran en edad económicamente activa, son solteros y con grado de instrucción superior. Los inmigrantes venezolanos lograron insertarse laboralmente en la ciudad de Huancayo, pero el 100% se encuentra en situación de subempleado como trabajador dependiente o por cuenta propia. De los trabajadores dependientes, la mayoría no tiene contrato laboral, tiene una jornada laboral de 9 a 12 horas diarias y percibe un ingreso mensual inferior al mínimo vital. En diversas partes del Perú y Huancayo, los inmigrantes venezolanos manifiestan haber sufrido experiencias de discriminación. Tal es así que la mayoría ha tenido dificultades para encontrar trabajo, perciben sueldos injustos, ya que por un trabajo similar a la de un huancaíno, el pago que perciben es inferior. Reciben malos tratos en el trabajo, centros de salud, escuela, en el caso de los hijos en edad escolar, y se ven enormemente perjudicados por el comportamiento de malos venezolanos que cometen delitos. Tu tiempo, por favor, profesores. Sí, muchas gracias por la atención. Gracias. Muy bien, agradecemos la participación del doctor Gustavo Reina Araujo y la doctora Marisol Condoria Paza, quienes expusieron sobre el éxodo venezolano, inserción laboral y discriminación social en la ciudad de Huancayo, Perú. Gracias por su participación. Y recordamos a nuestra audiencia que pueden realizar sus preguntas a través del chat de esta sala. Prosiguiendo con las ponencias, seguidamente vamos a invitar a la doctora Fiorella Fernández Otoya, quien es doctora en Ciencias de la Educación con mención en Investigación e Innovación Educativa por la Universidad de Málaga, España, investigadora RENACYT, árbitro de Fondesit Chile, lidera proyectos de investigación científica con Europa y Latinoamérica, participa en grupos de investigaciones nacionales e internacionales, realiza estancias académicas en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Publica artículos científicos indexados. La doctora Fiorella Fernández Otoya expondrá el tema Factores de análisis de detección del ciberacoso, un estudio comparativo. Buenas tardes, sea usted bienvenida. Dispone de 15 minutos para su ponencia. Adelante, doctora. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Antes de iniciar, quisiera agradecer por la presentación realizada. Acto seguido voy a iniciar con mi presentación. Como se ve en la presentación, el trabajo de investigación realizado con investigadoras de la Universidad de La Sabana se denominó Ciberbullying, Detención y Factores de Análisis, un estudio comparativo, dado que las muestras pertenecen a niños, a preadolescentes, tanto de Perú como de Colombia. El objetivo de este estudio fue contribuir en proponer mecanismos estratégicos para identificar factores asociados con el ciberacoso o también llamado ciberbullying, que sirvan como antecedentes de estudio para el diseño de futuras intervenciones.
Como les comentaba inicialmente, la muestra estuvo conformada por 1.355 preadolescentes en el caso de Colombia y 999 en el caso de Perú. En el caso de Colombia, los niños corresponden a 48,4% y las niñas 51,6%. Y para Perú, el 45% corresponde a niñas y el 55% a niños, con edades entre 9 a 11 años. En este estudio se ha aplicado un cuestionario sobre violencia escolar, el cual ha sido elaborado por investigadores como Álvarez García y otros en el año 2011. Este instrumento mide 8 factores de violencia. Los resultados indican que los factores de violencia escolar que más se presentan tanto en Colombia como en Perú corresponden con violencia verbal entre estudiantes y la disrupción en el aula de clase. Se brindan recomendaciones para el diseño y para el desarrollo también de programas de prevención del ciberbullying o ciberacoso, en el que se destacan el desarrollo de la comunicación asertiva, el uso seguro de redes sociales virtuales y la efectiva integración de la tecnología. También es importante, antes de continuar con la siguiente diapositiva, partir del concepto ¿qué es ciberacoso? Hay muchos autores que lo definen, sin embargo, voy a citar 2 fuentes académicas como el doctor Smith y la UNICEF, más conocido como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cuya sede está en New York, Estados Unidos. Ambas fuentes académicas consideran al ciberacoso como una acción agresiva e intencional desarrollada por un individuo o grupos de individuos. Las formas del ciberacoso se realizan por sistemas electrónicos, por ejemplo, correo, redes sociales, llamadas telefónicas, plataformas de juegos, etc. El propósito del ciberacoso es, pues, atemorizar, enfadar o humillar a otras personas bajo estos sistemas telemáticos. Pasamos a la siguiente diapositiva con esta breve entrada. Vamos a iniciar con la siguiente diapositiva, por favor. Seguimos en la siguiente. Muy bien. Ya vamos al concepto. La siguiente, por favor. Pasamos a la introducción. Ya está. Bien, aquí quería hacer énfasis que el uso de Internet y la integración a través de medios tecnológicos por parte de los niños y jóvenes se ha incrementado dramáticamente en los últimos años, especialmente en esta época de la pandemia, y generalmente existen pocos mecanismos de control frente al manejo del tiempo que se emplea en estos ambientes y frente al uso de la información que se consume o que se produce en la red. Numerosos son los riesgos a los que se está expuesto, tales como la difusión instantánea de la información que se comparte en las redes, el número de personas con identidad anónima con las cuales se entra en contacto y el contenido que se descarga y se sube en las redes. Por lo anterior dicho, es imprescindible que los niños y adolescentes puedan identificar claramente las características del ciberacoso, tales como intención de hacer daño, el desbalance de poder entre la víctima y el victimario, y la repetición de estas conductas para posteriormente saber cómo establecer planes de acción y solicitar apoyo para enfrentar esta problemática. Diversos estudios también alertan sobre el aumento de las conductas agresivas en Internet a edades cada vez menores por la posibilidad que tienen los niños de abrir sus cuentas en redes sociales virtuales y el acceso a dispositivos digitales para interactuar con sus pares y otras personas. De ahí la necesidad inminente por generar e implementar programas de prevención para estudiantes, sobre todo de primaria. De igual forma, es fundamental que exista una integración curricular en los colegios, en la cual se instruya, se informe y se trate abiertamente la problemática del ciberacoso, sus riesgos e implicaciones para los afectados y la comunidad escolar. Además, es indispensable que esos programas de prevención se apoyen en el uso de materiales específicos que apoyen la intervención para guiar eficazmente a todos aquellos agentes inmersos en la familia y la comunidad educativa. Me refiero a los padres, a los estudiantes, los maestros, directivos, los coordinadores, personal de apoyo, etc. Para que cuenten con la preparación suficiente para hacerle frente a la situación cuando ésta se presente. En ese sentido, la prevención del acoso y ciberacoso se puede hacer a través de un enfoque interdisciplinario o como parte de un programa para educación básica regular. Existe a la fecha la necesidad de seguir investigando sobre áreas específicas que contribuyen al manejo eficaz del fenómeno,
tales como posibles estrategias de prevención del ciberacoso, conocimiento y actitudes de los padres y su confusión acerca de la responsabilidad para abordar el ciberacoso. El ambiente familiar y escolar son factores fundamentales en la prevención del ciberacoso, dado que en tales escenarios en los que generalmente se suscitan conductas de los niños y adolescentes como victimarios, tanto ¿no? en entornos tradicionales como ahora estamos en un entorno remoto. De ahí el especial énfasis por involucrar a la familia, a la escuela en la prevención de estos fenómenos. Generalmente los estudiantes involucrados en acoso tradicional tienden a involucrarse en actores de ciberacoso. Sin embargo, algunos estudios hallan que los profesores tienden a subestimar los casos de ciberacoso reportados principalmente por los observadores, por lo que se recomienda involucrar activamente a los profesores en los programas de prevención de ciberacoso para ayudar a identificar las características del fenómeno y la mejor forma de afrontar. Siguiente diapositiva, por favor. Seguimos allí, por ejemplo, nos damos cuenta que la familia, hemos dicho, cubre un aspecto muy importante y debe estar vigilando, pues, esta evolución del acceso de la tecnología hoy en día, en épocas de pandemia, que los niños y jóvenes están por horas de manera diaria en la computadora, el laptop o cualquier dispositivo electrónico. Adelante, por favor. La siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Las consecuencias. Bien, no se pasó una, las consecuencias. Bien, el publicar información indiscreta en redes sociales podría ser un factor de riesgo para ser víctima de ciberacoso. Es bien sabido que las consecuencias de ser víctima de ciberacoso influyen en el impacto tanto a nivel emocional como físico, en el que se suscitan secuelas como angustia, la ira, la tristeza, el ausentismo escolar, el bajo desempeño académico, dolores crónicos, dificultades para concentrarse, desorden de sueño, baja la defensa de los organismos, conflictos familiares, etc. Seguimos, por favor, con las causas. Las investigaciones también reportan que los conflictos familiares pueden ser predisponentes para ser víctima de ciberacoso, así como tener baja cohesión familiar y menos expresividad familiar que aquellos que no se ven involucrados en estos fenómenos de agresión entre pares. Los estudios resaltan la relación entre los conflictos familiares y el número de horas que pasan los adolescentes en Internet. Este número de horas en Internet puede inducir a los preadolescentes y adolescentes a ser víctimas de ciberacoso. En muchos casos no hay intervención y control alguno por parte de los padres o cuidadores frente al uso excesivo de los dispositivos electrónicos y los usuarios no cuentan ni con la edad ni con el criterio necesario para hacer un eficaz y responsable uso de los mismos. Siguiente, por favor. En cuanto a las alternativas de solución, dentro de ese trabajo de investigación hemos propuesto, pues, que se incorpore de manera, digamos, interdisciplinaria programas de intervención en los colegios, en las escuelas. Algunos estudios reportan la importancia de trabajar con los observadores de las situaciones de ciberacoso por la posibilidad que tienen estos de involucrarse posteriormente como víctimas o victimarios, por lo cual creemos importante el hacer uso de estrategias para la resolución de conflictos y la comprensión y el manejo adecuado de herramientas de comunicación asertiva cuando se esté ejerciendo algún tipo de mediación o intervención pedagógica. En ese sentido, el presente estudio proporciona un aporte importante en términos de la relación del acoso escolar tradicional y el acoso a través de medios tecnológicos. Los hallazgos muestran que el acoso tradicional tiende a trasladarse a las redes sociales en el caso de Perú. La violencia verbal entre estudiantes podría trasladarse a estos medios, por tanto la comunicación asertiva se debe concebir como un eje central en el programa de prevención en este país. Para el caso de Colombia, el énfasis estaría en el trabajo en el aula de clase para evitar la indisciplina, dado que el factor de violencia escolar que puntúa más alto corresponde a la disrupción en el aula. Adicionalmente, se debe establecer un plan de acción enfocado a la seguridad en redes sociales virtuales y en las formas más efectivas y seguras para hacer uso de la comunicación a través de redes. También recomienda muchos investigadores que los programas de prevención e intervención deben involucrar diferentes áreas para realizar un trabajo interdisciplinario que involucre a todos los agentes de la comunidad educativa.
Otros estudios, a su vez, sugieren que los programas de prevención se creen a partir de políticas en las escuelas que apoyen el desarrollo, digamos, de habilidades que necesitan los estudiantes para poder superar aquellas dificultades. Los niños y niñas podrán comprender los factores, las dinámicas y las implicaciones de sus propios actos y de los actos de sus padres, y luego podrán hacer frente a esta situación. Por ende, la necesidad por crear y usar un enfoque de autorregulación de la resiliencia para enfrentar el ciberacoso es evidente, y una pronta implementación del mismo podrá ayudar a controlar y manejar las emociones y comportamientos asociados con el fenómeno. Su audio, profesora. ¿Puede activar su audio, por favor? Entre los hallazgos, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, es correcto. Hola. Ok, gracias. Entre los hallazgos más importantes en el estudio, encontramos que los resultados obtenidos muestran que la violencia que se presenta con mayor frecuencia corresponde con la disrupción en el aula de clase con una media de 2.33. Se puede seguir avanzando, por favor. Ahí se puede observar los resultados. Se puede avanzar la siguiente. Ahí están los resultados. Ok. Muy bien, muchas gracias. Entonces, comentaba que los resultados obtenidos muestran que la violencia que se presenta con mayor frecuencia corresponde con la disrupción en el aula de clase con una media de 2.33, seguida por la violencia verbal entre estudiantes con una media de 2.41, seguida de disrupción en el aula con una media de 2.11 para Perú. ¿Esto qué significa? Que la violencia a través de las TICs es la que se presenta con menor frecuencia, con una media de 1.39 para Colombia y de 1.12 para Perú. También podemos decir dentro de los resultados, ¿no?, del instrumento del CUBER que hemos aplicado, podemos resaltar también que se encontró que la violencia a través de las TICs tienden a presentarse pocas veces o nunca. Algunos estudiantes reportan presenciar ese tipo de violencia, y el porcentaje de estudiantes que reportan haber presenciado alguna vez esta clase de violencia se sitúa entre el 3% y el 8.2% para Colombia, y el 0.7% y el 3.2% para Perú. Otros resultados, seguimos por favor. La siguiente diapositiva. Doctora, quedan 2 minutos para culminar. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Entonces voy especialmente a la parte de las conclusiones para no sobrepasar el tiempo. Luego habrán preguntas seguramente en torno al trabajo realizado. Nos vamos casi a la última diapositiva. Las conclusiones, por favor. Muy bien, ahí está bien. Es muy necesario el control de la violencia a través de las TICs, que si bien es cierto, encontramos menor frecuencia con una media de 1.39 para Colombia y de 1.12 para Perú. Sin embargo, este fenómeno no debería darse, puesto que afecta emocionalmente, así como en el rendimiento académico y también en la socialización entre pares en los estudiantes. Las escuelas deben establecer como política la implementación de programas de prevención de ciberacoso a fin de contribuir al bienestar del estudiante y de la sociedad. Bueno, muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación de la doctora Fiorella Fernández Otoya, quien desarrolló el tema Factores y análisis de detección del ciberacoso, un estudio comparativo. Gracias por tan interesante información, doctora. Al finalizar las respectivas ponencias, realizaremos la rueda de preguntas. Asimismo, seguimos invitando a los asistentes para que puedan realizar sus interrogantes a través del chat interno. Y bien, para finalizar con estas presentaciones, vamos a presentar al profesor Glenn Arce Larrea, quien es editor de la revista Ciencias de la Complejidad de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, miembro del Comité Científico de la revista Gerencia Tecnológica Informática, editada por el Instituto Iberoamericano de Informática de Colombia. Cuenta con el apoyo institucional de la Universidad Industrial de Santander y del Centro de Innovación y Desarrollo en Ingeniería de Software CITLIS, indexada por Índice Latinoamericano de Revistas Científicas y Tecnológicas Latindex.
Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas y Dialnet. El profesor Glenn Arce Larrea expondrá el tema La alegría de vivir. Buenas tardes, bienvenido. Dispone de 15 minutos. Adelante, profesor. Muy buenas tardes. Permítame en primer lugar agradecerles por la invitación y también felicitarlos por esta organización tan excelente que se está llevando a cabo. Para iniciar esta presentación, permítanme contarles un poquito brevemente cómo nació. Aquí en Arequipa estábamos bastante preocupados por cómo hacer ciencia y desde hace más o menos unos 5 años venimos trabajando en ciencias de la complejidad. Creo que ha dado un vuelco total de 180 grados al carácter científico. Y quisimos y empezamos una investigación que la llamamos Cambio Estructural, Conocimiento y Bioeconomía en Arequipa. Parte de esta investigación que aún la venimos desarrollando está este tema que es bastante bonito, la alegría de vivir. ¿Por qué? Porque el problema al final de todas las investigaciones que debemos investigar está justamente en la vida. No es alrededor de ella, se pueden tener muchísimos problemas, muchas brechas que poder cerrar, pero al final lo que nos debe preocupar es justamente la vida. De ahí que propusimos este tema, la alegría de vivir. ¿Y por qué le pusimos ello? Sobre todo que nosotros trabajábamos en una facultad, la Facultad de Economía, y Economía siempre ha sido conocido por ser matematofóbicos cuantitofrénicos, es decir, exagerar en matemáticas, un ambiente muy cuantitativo, y nos hemos pasado a un ambiente netamente más cualitativo, ¿no? Si nosotros preguntamos a cualquier colega mío sobre esta ciencia económica, lo primero que vamos a mencionar es justamente sobre crecimiento. Vamos a hablar cuánto creció el PBI, cuánto aumentó el empleo, cuánto bajó los niveles de pobreza, pero estas variables descuidan lo que mencionamos al principio. También es conocido que en la economía, pues nosotros siempre trabajamos en dos grandes campos, la microeconomía y la macroeconomía. El estudio de lo pequeño y el estudio de los grandes agregados. Pero estas disciplinas, estas formas de analizar y chequear la economía, se hacen desde un punto de vista de la mecánica clásica, muy al estilo de Newton, en la cual en ese esquema es posible predecir, es posible pronosticar. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que esto no nos ha conducido mucho a muy buenos resultados. También se ve que estamos estrechamente vinculados entre diferentes áreas en la producción, agregación y equilibrio general. Y aquí un punto muy importante, el equilibrio general. Normalmente, cuando hablamos de equilibrio, queremos que tanto la oferta y la demanda estén equilibrados, que cualquier sistema esté en equilibrio, pero si revisamos más profundamente la ciencia, nos vamos a dar cuenta que el equilibrio conduce a la muerte. Basta un ejemplo, no quiero jugar a ser médico, pero si vemos un cardiograma que está todo estabilizado, todo equilibrado, eso significa que está muerto. Pero si vemos que está muy oscilante, pues eso significa que está vivo. Y realmente la preocupación por llegar a este equilibrio ha sido tan grande que las decisiones que se han tomado, tanto a nivel local como a nivel regional y a nivel nacional, muchas veces conducen a resultados equivocados, resultados que no van en favor de la calidad de vida de toda la población. Y esto porque seguimos pegándonos a este esquema, a este parámetro que es llegar al equilibrio, ¿no? También, si nosotros chequeamos aquí en Arequipa, siguiendo viendo números, cuando nos preguntan cómo está Arequipa, lo primero que hacemos los economistas es ver justamente estas cifras, ¿no? Cómo están los sectores productivos, cómo está diversificado, cómo está segmentado todas las áreas de producción.
Y curiosamente tenemos en otros el 30%. El sector minería, que debería ser uno de los sectores más potentes, es el sector minería. Pero el sector minería tiene un efecto multiplicador, el efecto multiplicador en los otros sectores. Pero es así como nosotros comenzamos a analizar la economía regional, la economía de un país. También mencionamos, por ejemplo, el nivel de empleo que tiene formal el Arequipa. De casi 1.300.000 habitantes, solo existen 174.319 empleados formales, ¿no? Hay muchísima informalidad, no solamente en nuestra región, sino, como es conocido por todos nosotros, a nivel nacional, ¿no? También, cuando hablamos de este análisis, nos referimos cómo andamos en el índice de competitividad, ¿no? Cuán competitivos somos. Y bueno, encontramos que Arequipa está en el cuarto lugar. Hemos bajado, ¿no? Años anteriores hemos llegado a ocupar un segundo lugar, luego nos pasó Moquegua, y ahora estamos en cuarto. Ya ha bajado. Y lo que más pesa, según los indicadores, es la parte institucional, ¿no? Esto es como realmente se hace un análisis tradicional, un análisis, un diagnóstico, pues sencillo, de cómo va la economía en una región, de una localidad, ¿no? Pero en el esquema de investigación que nosotros proponemos, está centrado básicamente en tres ejes fundamentales. El primero, ¿qué tan enfermo estamos? ¿Qué tan enfermo está Arequipa? Porque recordemos, el objetivo fundamental, el problema que debemos siempre investigar, nuestra preocupación de todos los investigadores, ¿cuál debe ser? La vida. Y no hay que confundir también, porque este es otro tema que se viene discutiendo mucho en ciencias de complejidad, lo que es la salud y lo que es la enfermedad. Pero hoy día estamos muy preocupados en ver cuán enfermos estamos, cuál es ese grado de enfermedad que tiene. Esto conduce también a esta segunda parte, cuán desigual se encuentra la economía, qué tanta desigualdad existe. Pero esta desigualdad no es expresada en enfoques ideológicos, no tratando de imputar a alguien o a un grupo el fracaso del otro, no, sino analizar profundamente por qué se ha dado esta desigualdad y en ese análisis profundo encontrar grandes vertientes que nos ayuden a tener una mejor sintonía con la realidad. Y aquí hay que aclarar algo. Normalmente, cuando comenzamos a tratar de tomar alguna decisión, sobre todo nuestros actores políticos, es fundamental que perciban la realidad de hoy y cuál debería ser la realidad futura. Y muchas veces pensamos que lo que nosotros percibimos de la realidad es similar a todos, cuando eso es totalmente falso. Existen múltiples realidades de acuerdo a la percepción de cada uno de nosotros y también existen múltiples realidades futuras que también recae sobre la percepción que nosotros hayamos tenido. Pero esa percepción va a depender de algo que es muy importante. ¿Cómo analizamos la información que llega a nuestras manos? Toda esa información que existe, ¿cómo la procesamos? ¿Cómo extraemos los elementos fundamentales que nos ayuden a una sola cosa, a entender el problema? Y aquí hay muchos sesgos en la investigación que no nos ayudan realmente a interpretar este grado de desigualdad y por eso se producen estos problemas políticos en los que normalmente nos vemos involucrados. Y el tercer punto, que es uno de los que le hemos puesto en color rojo, porque está bien grave, la contaminación avanzada. Y la contaminación no solamente depende de un grupo de empresas, de todos nosotros lastimosamente contaminamos. Y bueno, estas tres variables conducen, si estuvieran todas realmente cerrando las brechas, no hablando de equilibrio, sino cerrando brechas, tratando de hacer traer la menor consecuencia posible, estaríamos en ese parámetro del buen vivir, de la alegría de vivir. Y lastimosamente esto no se da porque
muchos de nuestros actores políticos que toman las decisiones no encuentran realmente ese análisis, esa precisión sobre estas variables. Por eso que encontramos estas brechas, estas desigualdades, y lastimosamente la vivimos todos los días, ¿no? Lugares muy pobres, lugares muy contaminados, destrucción de los recursos naturales, y no entendemos realmente qué es la vida, ¿no? Y la preocupación que tenemos en la Universidad de San Agustín, en la Facultad de Economía, es justamente ello, a través de este trabajo de investigación que estamos realizando. Hacer que los actores políticos tomen conciencia que no es buscar la mejor infraestructura posible, sino cómo encontrar un modelo de desarrollo que esté basado en la vida. Y aquí viene el gran problema. Y el problema está en cómo regenerar este sistema. Porque en regenerar ese sistema consiste en la alegría de vivir. Recién estamos iniciando, recién hemos empezado a chequear con más detalle todos estos temas que involucran para hacer un verdadero diagnóstico del equipo y poder a partir de ahí encontrar un camino, una hoja de ruta que posibilite y sobre todo convencer a nuestros actores políticos que es importante cambiar ese eje central. El eje central no está, por ejemplo, en qué gobierno regional gasta más o llega al 100% de la ejecución presupuestal, quiénes son los que tienen mejores obras. No, el eje central debe estar y cómo hacer para que la vida sea realmente el verdadero referente, el verdadero propósito de todo modelo de desarrollo local, de todo modelo económico. Y esto nos conduce a algo que estamos viviendo el día de hoy. El foro que habla sobre el índice de competitividad, World Economic Forum, ya se le conoce mucho por índice de competitividad, pero no solamente desarrolla ese índice de competitividad, sino también tiene informes bastante buenos sobre los riesgos globales. Y ya alertó en el mundo, desde el año 2018, el 2019 fue más enfático, que se venía una pandemia. Pero lastimosamente, ningún gobierno a nivel mundial tomó las precauciones para hacer frente a una pandemia que es la que estamos viviendo el día de hoy. World Economic Forum ya lo alertó, y yo sé que muchas gentes lo leyeron, pero realmente la salud deja un papel menos importante respecto a otros. Y eso obedece justamente que tratamos de encontrar problemas que al final son solamente situaciones problemáticas, cuando realmente el problema central está en ello, en la vida. Y luego hay que ver cómo hacer que una región, porque una región, una ciudad, es una organización viva y por lo tanto tiene que ser saludable y no preocuparnos en enfermedades. En ello consiste nuestro trabajo de investigación, la alegría de vivir, y justamente es lo que estamos trabajando muy de la mano con algunas instituciones que nos están apoyando, como es la Academia de las Ciencias de la Complejidad, en la cual nos une unos lazos muy grandes, y queremos realmente que nuestra región, en primer lugar nuestra región, y luego, si es posible, que esto se traiga un efecto multiplicador en otras ciudades, pues podamos hacer que realmente la vida sea el tema estudiado. Y bueno, ese trabajo de investigación que lo hemos iniciado hace pocas semanas, también ha tenido unos frutos anteriores. Ya hemos publicado, segundo año consecutivo, nuestra revista de Ciencias de la Complejidad, que justamente va en ese horizonte. Bueno, la alegría de vivir comprende justamente esa integración holística de las relaciones que se deben dar entre todos los sistemas vivos.
en la construcción, de ser más resilientes y empáticas en las formas de ser, en comprender y realmente explicar por qué realmente debemos estar alegres de que tenemos esta vida. Bueno, yo he querido ser muy respetuoso del tiempo. Muchísimas gracias a todos. Bien, agradecemos al profesor Glenn Arce Larrea, quien nos brindó interesantes aportes con este tema, la alegría de vivir. Gracias, profesor. Y seguidamente vamos a pasar a algunas preguntas que nos hacen llegar nuestra audiencia. La primera pregunta va dirigida a la doctora Camila Yanela Malca. Doctora Camila, nos consulta. En el tema de la judicialización de la política en nuestro país, se judicializa incluso las leyes de alimentación debido a los intereses de las empresas, a pesar que lo primero es la salud de la población. ¿Qué opina al respecto? Sí, bueno, lo de supongo que lo que está refiriendo es a la ley de alimentación saludable y a los fallos que han salido en Indecopi. Indecopi es un tribunal administrativo, ¿no? No es un tribunal, digamos, no es una corte, es un tribunal administrativo. Y creo que lo que es interesante de ver en el caso de Indecopi, que bueno, que fue el caso del año pasado, y también hay algunas observaciones en la última decisión que se ha tomado la semana pasada con respecto a las trans, es quienes forman parte de ese tribunal. Otra vez, estas instituciones se crean, pero no quiere decir que no puedan ser fáciles de ser tomadas o de perder autonomía. Eso pasa tanto en las Cortes, de lo que es ese gran debate en el Perú alrededor del Tribunal Constitucional, y en Indecopi el debate que hay sobre quiénes son las personas que están en estos tribunales tomando las decisiones, ¿no? Qué tan independientes son de, por ejemplo, la industria. Y eso pasó el año pasado con los octágonos y este año con las grasas trans, que han habido algunas críticas sobre las personas. Entonces creo que, digamos, las instituciones existen, pero como dije en mi presentación, no es que no puedan ser de alguna manera capturadas. Y hoy también es un poco del debate público nuestro y de la participación de la ciudadanía de observar de cómo están actuando estas instituciones y cómo están compuestos estos tribunales. Eso sería. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por resolver la interrogante. Y bueno, seguidamente vamos a invitar al doctor Gustavo Reina Araujo y la doctora Marisol Condoria Paza para que tengan a bien responder a la siguiente interrogante que antes nos hacía un aporte, ¿no? En el caso de los venezolanos, aquí en Puno están mendigando en las calles. Es una situación muy dura. Pero ¿cuál es la alternativa para ayudarlos? Por algunos manos venezolanos no se les da trabajo por el temor y sin trabajo no tienen cómo sobrevivir. ¿Cuál sería entonces la alternativa para este inmigrante y qué debemos hacer nosotros como población? Bien, si me permiten, en realidad lo que grafica la persona que pregunta es una realidad que se da en todo el país, en todas las ciudades. Acá en Huancayo la realidad es similar, ¿no? O sea, con este tema de la pandemia, o sea, la situación socioeconómica de los venezolanos se ha degradado aún más, ¿no? Y tenemos mucha gente y es triste ver incluso muchos venezolanos con niños. Nosotros estamos pensando hacer una nueva investigación con la situación de la niñez y la adolescencia de los hijos de venezolanos en el Perú, o en el caso de Huancayo, ¿no? Porque la verdad que es deprimente verlos en esa situación. Yo creo que la alternativa se debe diseñar políticas públicas, es la política de Estado, pero también es de educación y sensibilización a la población. Es decir, se debe promover la integración social de los venezolanos en el país. Es cierto que hay venezolanos malos, pero no todos son malos, y es más, bajo el enfoque de derechos humanos, yo creo que también tienen derecho, al igual que cualquier peruano, tienen derecho también a la vida, a la educación, a la salud,
¿no? Al buen trato, o sea, todo pues que tiene, que la Constitución faculta, ¿no? Para la población peruana. Entonces yo creo que es el diseño de políticas públicas y políticas sociales, y las políticas sociales también debería extenderse a esa población, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el tema, y también es un tema de sensibilización y educación, ¿no? A través de los medios de comunicación, los colegios o los espacios, ¿no? De que busquen la integración de esta población, el buen trato, el respeto y la integración. Y es cierto, ¿no? A los malos venezolanos sí, pues, tiene que caerse todo el peso de la ley y tienen que ser, como ya se ha determinado, expulsados del país, ¿no? Bueno, pero eso depende de la profesora, también pueda complementar esta opinión. Así es, doctora Marisol Condori, ¿puede complementar justamente esta respuesta? Adelante, por favor. Sí, solo para complementar, efectivamente, pues en Huancayo, así como en algunos lugares de la sierra, la presencia de venezolanos, como ellos lo llaman, ¿no? Los malos venezolanos. En realidad ha sido muy fuerte porque han acontecido asesinatos, han acontecido robos, asaltos permanentes, ¿no? Y esto continúa. Si bien es cierto, esto es una situación no de todos, sino de un grupo minúsculo, sin embargo, esto cala en la gente, cala, y eso es un punto clave para que exista, para que esa discriminación, ¿no? Vaya acrecentando y vaya teniendo algo así como un contagio social, ¿no? Por ejemplo, yo les comento, ¿qué ocurrió en Cerro de Pasco el año 2019 o a inicios del 2020? No recuerdo bien. Asesinaron a un poblador, ¿no? Y la misma población se levantó y dio un ultimátum a los venezolanos y a los negocios que contratan a venezolanos. Les dijo, les damos tantos días, y si es que en esos días no han despedido a los venezolanos que trabajan en sus negocios, nosotros vamos a tomar cartas en el asunto. Vamos a tomar, como quien dice ahí, fuente ovejuna, ¿no? Todos son, o sea, vamos a hacer justicia por nuestras propias manos, porque no vamos a permitir que vengan a matarnos en nuestras tierras. Este asunto ocurrió en Cerro de Pasco, lugar donde no hemos investigado, pero asunto similar ocurrió en Huancayo. Entonces en Huancayo hubieron protestas, salieron personas a las calles a protestar, ¿no? Otro aspecto también es, pues, hubo un audio que se ha difundido ampliamente a través de los medios de comunicación, donde indicaban, pues, las huancaínas son feas, todas tienen cara de india, todas tienen cara no acuerdo bien el término, pero era un término despectivo, ¿no? Y aquí hay solo unas cuantas bonitas. Entonces, esto ha ocasionado un gran repudio social en ese momento por parte de las huancaínas, de las mujeres huancaínas. Entonces, posterior a ese acontecimiento, o que fue difundido por las redes sociales y por los medios de comunicación más escuchados en la localidad, salieron algunos venezolanos con sus rositas a dar rositas a las huancaínas en los parques y decir, eres bonita. Entonces, miren lo que hacen unos y lo que hacen los otros, y estos son desencuentros que en cierta manera esto cala en la población. O sea, la población escucha, la población reacciona de una u otra manera, ¿no? Otro aspecto que también, no lo hemos presentado en la exposición, pero está en el artículo científico publicado, es pues de que hay peruanos, mejor dicho, que consideran que los venezolanos están quitándoles el trabajo, ya que las empresas, los negocios prefieren pagar menos a los venezolanos, ¿no? Y despedir a los peruanos. Entonces, estos solo son algunos puntos
que puedo poner como ejemplo, y que van pues fortaleciendo, vamos a llamarle así, esa discriminación de algunos peruanos hacia los venezolanos. Los justos pagan por pecadores, lamentablemente, ¿no? Lo cual no debía ser. Pero en términos sociales nosotros sabemos, como profesionales de las ciencias sociales, cómo funciona esto de la psicología social. Gracias. Así es, doctora, una lamentable situación que vivimos en el país y que requiere, ¿no?, de mayor atención, de mayor investigación. Gracias, doctora. Y bueno, vamos a invitar a la doctora Fiorella Fernández Otoya para que nos pueda dar un mensaje final acerca del tema desarrollado. Adelante, doctora. ¿Se encuentra con nosotros la doctora Fiorella Fernández? Muy bien. Vamos a pasar con el profesor. Sí, ¿me escuchan? Hola, hola. Tengo problemas de conectividad. Ahora sí, por favor. Sí. Le invitamos a realizar un mensaje final sobre el tema tratado, doctora. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, invocar a los profesores, invocar a los maestros, invocar a los padres de familia, a que estén atentos siempre ahora en este contexto de la pandemia, que el control del uso de los medios tecnológicos puede ser un camino que se abra para el tema del ciberacoso. Es muy necesario que estemos atentos a este fenómeno de agresión, de manera que podamos ser juntos, tanto la escuela como la familia, frente a este, fenómeno que en estos últimos años se ha ido incrementando, ¿no? Y sobre todo cualquier tipo de violencia escolar, pues hay, el Ministerio de Educación tiene una área que se llama CICB, tiene una página donde usted puede reportar el caso de ciberacoso, ciberviolencia, e incluso allí le van a indicar cuáles son las medidas que debe tomar el centro educativo y también la familia frente a estos casos. Muchas gracias. Gracias por ese importante mensaje, doctora Fiorella Fernández. Muy bien, y vamos a invitar también asimismo para que realice una reflexión final sobre el tema tratado, asimismo al profesor Glenn Arce Larrea. Adelante, profesor. Muchas gracias. Bueno, nosotros creo que tenemos que reflexionar bastante sobre nuestro actuar, olvidarnos un poco de ese pensamiento lineal que hemos tenido o que tenemos todavía, que nos está llevando a ser muy parametrados en algunas decisiones que al final traen consecuencias muy graves sobre las clases más pobres. Comencemos a pensar de una forma diferente, más holística, más sistémica, en la cual todo está interrelacionado. Hoy día las redes funcionan muy bien, todos necesitamos de todos. No existe una ideología. La única ideología que debemos de tener es la vida. No importa si somos de izquierda, si somos de derecha, somos de centro. Lo importante que debemos respetar siempre es la vida. Creo que eso es un buen inicio que debemos de tener en nuestra forma de actuar y de investigar. Olvidarnos un poco de buscar cuál es el objeto de investigación. Debemos abocarnos simplemente, como decía Thomas Kuhn, el problema de investigación es la vida. Creo que esto nos llevaría a muy buenos resultados a lo largo de toda nuestra historia y atacaríamos problemas que realmente, como han visto nuestros colegas, que son muy importantes tratarlos, pero que finalmente se reducirían a una sola cosa. Muchísimas gracias de todo corazón a todos ustedes. Gracias a cada uno de nuestros destacados ponentes por haber participado y compartido parte de su experiencia, de la investigación realizada en sus diferentes especialidades. Y de esta manera culminamos con la participación justamente de nuestros profesionales, a quienes reiteramos el agradecimiento por su participación y por sus valiosos aportes. Los invitamos a seguir participando de la programación de la segunda semana de investigación RPU. Gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo a cada uno de Muchas ustedes. gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos y todas.